¿Quieres saber de qué trata el libro Believe It? En este video vamos a revisarlo. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo porque aquí tú y yo vamos a revisar temas principalmente relacionados con el coaching profesional, pero también relacionados con el desarrollo personal para que te conviertas en tu mejor versión y vivas al máximo cada una de las etapas que te va presentando la vida. Y por qué no, también temas e información relacionadas con la motivación para darnos ánimo y vivir el día a día con la mejor actitud y de mejor forma. Así que, bueno, como por ejemplo, el día de hoy quiero compartirte de qué se trata el libro Believe It o Créelo de Jamie Kern Lima. Y este libro se me hace buenísimo y simplemente aquí te voy a compartir cuál es la historia general, de qué trata este libro, pero también quiero compartirte 3 lecciones que saqué de este libro que se me hacen buenísimos o 3 aprendizajes que tú y yo podemos poner en práctica en nuestro propio desarrollo. Así que, bueno, de forma general, ¿qué te puedo decir? ¿De qué trata este libro Believe It? ¿De qué trata la historia de Jamie? Bueno, simplemente es la historia de una persona común y corriente como tú, como yo, que simple y sencillamente se convirtió de ser una persona que estuvo trabajando, ganando, no sé, el salario mínimo, a convertirse en una persona que sale en todas las revistas a nivel mundial y que fue considerada como la primera CEO o directora ejecutiva de L'Oréal que compró su empresa por $1 billón. Sí, billón con B de bueno. Así que es una historia increíble que vale la pena revisarla y como aquí en otros videos y en otras ocasiones te he dicho, vale la pena estudiar las biografías de esas personas que tienen éxito y que hacen cosas diferentes porque hay comportamientos y hay patrones de conducta que son buenísimos, que son transferibles y que nosotros podemos poner atención para replicarlos en el día a día. Así que sin mayor preámbulo, vamos a ver de qué trata esta historia. Mira, lo primero que quiero compartirte es que Jamie Kern Lima es de San Rafael, California, Estados Unidos, y al día de hoy tiene 45 años. Jamie en este libro nos cuenta su historia, tanto la parte personal como el tema profesional, en el que voy a profundizar un poquito más con los aprendizajes que te mencionaba, pero no es menos relevante el tema que nos abre sobre su vida personal, como por ejemplo, hay 2 momentos que me parecen particularmente interesantes, como haber vivido una transición en casa de padres separados y cómo conocer familias diferentes o tratar de llevar una convivencia sana con diferentes familias y miembros de una familia, pero también enterarse en una etapa adulta que había sido una niña adoptada. Imagínate, este tipo de cosas nos muestra la resiliencia que tiene Jamie y muchas otras habilidades para poder hacerle frente a situaciones complejas, porque situaciones personales como estas definitivamente nos pueden mover de balance y pueden hacer que incluso hasta empieces a dudar de tu propia identidad, lo cual eso definitivamente el haberlo llevado de una forma tranquila fue uno de los aprendizajes que más tarde Jamie, y lo vamos a revisar en la etapa laboral y de toda esta historia, cómo fue aprovechando todas esas cualidades que tiene y que definitivamente le sirvieron muchísimo para las situaciones que le iba a presentar el futuro. Así que, bueno, pues con todo esto que te cuenta Jamie en el libro de su vida personal, de cómo fue el vivir con padres separados y cómo fue todo este tema, incluso de cuando se enteró que era una niña adoptada, todo eso al mismo tiempo que estaba trabajando en su propia empresa y cómo se conectaba, incluso las emociones de estar pasando por una situación difícil personal, cómo te puede perjudicar o te puede quitar energía para poner tu atención en un proyecto laboral. Así que, bueno, en el libro, pues prácticamente ya en la parte laboral, te diría que Jamie desde etapas tempranas tuvo diferentes empleos
Y uno que es el que más se destaca fue relacionado con el periodismo, porque ese está conectado con la empresa que después ella se volvería fundadora. Y en el periodismo, pues tú sabes que el estar trabajando con las cámaras, no sé, hay luces, hay personas que te están diciendo por el audífono qué hacer, probablemente hay un teleprompter o hay otras personas involucradas en este tipo de trabajo, pues ella tiene una afección que se llama rosácea. Y después vamos a ver por qué es importante esto. Esta afección, que es la rosácea, es una afección que provoca piel rojiza y que puede mostrar ciertas protuberancias o pequeños granitos en el rostro. Y esto es muy notable. Digamos que no es que a la persona se le ponga poquito roja la piel, sino que realmente se puede ver muy, muy irritable o incluso hasta, no sé, se puede percibir como si la persona hubiera tenido una quemadura o realmente hubiera tenido una reacción alérgica a algo, porque puede ser muy fuerte. Incluso hasta la piel puede tomar una cierta textura y esto pues resulta bastante incómodo. Es una afección con la que las personas que tienen este tipo de situación tienen que estar lidiando con diferentes tipos de tratamientos, tienen además que estar utilizando un determinado tipo de maquillaje o algo para cubrir ese tipo de piel rojiza que pues definitivamente es molesto. Ahora, ¿cómo es que se conecta con el tema del periodismo? Ella, al estar trabajando en las cámaras y teniendo tantas luces y este tipo de actividad, simplemente pues hacía que ella al sudar y al tener las luces pues todavía empeorara esa afección de la rosácea. Ahora, en ocasiones, ella te comenta en su libro que en ocasiones, pues, tanto el productor o los compañeros del trabajo de repente le decían, ¿no? Por el audífono de, oye, haz algo con tu cara, o sea, definitivamente, ¿qué te pasa? Te estás poniendo súper roja, o sea, ¿de qué se trata? Y ella sabía que era la rosácea, pero definitivamente, pues, no sabía qué hacer en ese momento, pues, para modificarlo. Así que ella se dedica a la tarea desde este tiempo. Se dedica a la tarea de buscar en todas las tiendas, en todas las casas de cosméticos, algún producto que le ayudara con su rosácea. O sea, pero que fuera lo suficientemente fuerte para que a ella le cubriera la piel, pero al mismo tiempo que no se escurriera o que no se mostrara quebradizo y que diera una apariencia natural para poder sentirse linda y simplemente con esa confianza para poder trabajar en las cámaras. Ahora, ella comenta que este tipo de afección le causó muchísimo estrés y le causaba angustia porque comenzó a crearle una cierta inseguridad. Desde el momento en que estas personas le hablaban o le decían por el audífono o en los micrófonos de, oye, Jamie, haz algo con tu piel, o sea, porque definitivamente se ve mal, esto le empezó a generar inseguridades y pues eso hacía que con muchas más ganas, ella quisiera encontrar un producto que lograra mejorar su problema. Ahora, ¿a qué se enfrentó Jamie en ese tiempo? Pues a que las casas de cosméticos no tenían una solución que le pudiera dar respuesta al problema que ella tenía con la rosácea. Por esa razón, Jamie se casa. En su vida personal suceden muchísimas otras cosas y en como va avanzando en su historia, también personalmente hablando, pues se casa, conoce a su actual esposo y ella toma la decisión con él de decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar esta empresa porque yo voy a crear una solución que no solamente me ayude al problema que tengo de rosácea, pero que también pueda ayudar a otras mujeres en todo el mundo que tengan este problema y que tengan esta frustración que tengo yo de no poder hacer las cosas o de no poder mostrarse al mundo como realmente son por tener miedo o inseguridad de mostrarse con un problema en el rostro que podría para algunos resultar bastante desagradable. Por esa razón toman la decisión de renunciar y su esposo, de hecho ella comenta que incluso en su luna de miel dice, yo hice lo que es completamente
no sé, fuera de serie y opuesto al concepto de una luna de miel romántica. Dice, fue hacer o escribir un business case o un business plan en el que ellos toman la decisión de renunciar a sus empleos y decir, ¿sabes qué? Vamos a entrar con todo, vamos a meter los ahorros, vamos a meter todo lo que tenemos, nuestro ánimo, nuestro esfuerzo, y vamos a hacer equipo para crear It Cosmetics, que de hecho es la empresa de la que más tarde se convertiría en CEO y fundadora de esta empresa. Ella inicia este tipo de negocio, los dos se ponen las pilas y dicen, ok, vamos a crear nuestra empresa, pero como ella te contará en el libro, fue un camino sumamente complicado, porque tal cual, por los siguientes 10 años, y fíjate lo que digo, caray, o sea, 10 años, no fue uno, no fueron dos, o sea, no, por supuesto, no fueron meses, o sea, 10 años de lucha constante para lograr los resultados que obtuvo más tarde. Ahora, pues, ¿qué fue lo que sucedió? En estos 10 años pasaron diferentes cosas y por supuesto ellos metieron todos sus ahorros, todas sus energías. Ella comenta que incluso empezaron a trabajar en la sala de su casa, tenían como todo el producto, empezaron a ver las fórmulas, a diseñar los cosméticos, pero el branding, pero todo lo que involucra a una empresa. Y aquí, ojo, porque si tú te dedicas al emprendimiento, perfectamente sabes que los proyectos no son un tema fácil y que también lograr las ventas de un determinado producto que incluso es nuevo en el mercado o que se puede considerar como invento, todavía más difícil en la ecuación. Y aquí es justo donde viene la primera lección y primer aprendizaje de su libro, el rechazo, porque como te comentaba, por los siguientes 10 años ella estuvo insistiendo, se presentó, por ejemplo, con diferentes casas cosméticas, con diferentes expertos para que le dieran como ese endorsement a sus productos y que los pudieran recomendar para la venta, pero también fueron con diferentes retailers, con diferentes contactos para que pues todo este mundo y casas de belleza lograran aceptar esta nueva marca de It Cosmetics. Pero por supuesto, cuando algo no existe en el mercado y que prácticamente es pues un invento, acá no era un invento los cosméticos, pero sí era un invento el hecho de que fueran para personas con rosácea, pues estamos hablando que podría ser considerado que estaban muy enfocados hacia un nicho muy específico de mercado y las casas simple y sencillamente regresaban un no rotundo y ellos por más que querían hacer ventas no podían, pero también imagínate, ya habían invertido demasiado dinero y demasiado tiempo en este tipo de empresa y pues ni modo de tirarlo por la borda. Ella incluso menciona que simple y sencillamente cuando le decían y era no tras no, tras no, tras no y todo el tiempo rechazo, ella decía que definitivamente pensaba en por qué estaba haciendo esa empresa, para quién o para qué estaba haciendo esa empresa. Y decía, yo lo hago simplemente porque quiero ayudar a diferentes personas, a diferentes mujeres a que se sientan bien, a que tengan esa confianza, ya que no tengan más que lidiar con este tipo de problema y este tipo de afección de la piel. Iba más allá. Ella decía, no se trataba solamente de mí, sino era una cosa mucho más grande. Por esa razón, esta que incluso es una lección para ti y para mí en el desarrollo, pues ¿cuántas veces tú y yo podemos tener diferentes rechazos por ya sea en el trabajo, de forma personal, en donde escuchamos no y de pronto nos podemos desanimar o podemos desistir ante los sueños o desistir ante las cosas que nos importan verdaderamente? Y acá tienes ese ejemplo, o sea, Jamie lo que hizo fue, ¿sabes qué? No voy a renunciar a esto y no voy a renunciar a eso que me dice eso que me dice mi intuición y el pensar que yo puedo ayudar a más personas y que esto va a funcionar es más fuerte y yo lo voy a hacer. Por esa razón, ella se mantiene en este tipo de proyecto.
Así que el rechazo es inevitable, definitivamente es inevitable porque va a haber personas que estén en desacuerdo con tus ideas, va a haber personas que estén en desacuerdo con la toma de decisiones que estás haciendo en cada etapa de tu vida, pero acuérdate de mantenerte, de recordar cuál es el porqué, cuál es la razón y para qué estás haciendo lo que haces, para qué te levantas todos los días, para qué le echas ganas, para qué estás poniendo atención en tu desarrollo personal, para qué quieres convertirte en una mejor versión tuya. Todo eso importa e importa muchísimo porque definitivamente te van a ayudar cuando sientas que te están rechazando y que las personas no creen en ti o no creen en lo que quieres hacer. Esto recuérdalo porque es muy importante. Y aquí lo tenemos nuevamente en la historia de Jamie, que es un excelente ejemplo de resiliencia para decir, ¿sabes qué? Me voy a mantener en lo que creo y aún que estoy escuchando no por todos lados y por tanto tiempo, ella decía, yo sé que puedo ayudar a muchas personas y yo sé que esto va a funcionar. Así que haz caso a tu instinto y bueno, ese es uno de los aprendizajes que vas a aprender en este libro de Believe It. Ahora, después, pues ella con todos estos rechazos empezó a buscar maneras para vender sus productos, porque imagínate, ellos hicieron una página en línea y empezaron a vender sus cosméticos en línea, pero tenían más o menos por día 2 o 3 órdenes. Imagínate, eso decía no era suficiente y por supuesto ya estábamos en números rojos, ya de plano no teníamos casi nada en nuestra cuenta y desafortunadamente pues esto iba empeorando. Por eso empezaron a idear, bueno, diferentes formas para vender sus productos y ahí entra la lección número 2 que me parece buenísima, que es la ser persistente. Y esto también está relacionado con el sobrepasar el rechazo y sobreponerte a todo este tipo de situaciones, porque entra el caso QVC, que QVC es tal cual, o sea, es venta en televisión y este tipo de empresa simplemente le da a diferentes empresas la oportunidad de vender sus productos en línea, pero solamente les dan un tiempo determinado. En ese caso, por ejemplo, se les asignaba 10 minutos para que en ese tiempo aire ellos pudieran ofrecer el producto, ofrecerlo a los clientes y en ese momento está recibiendo a nivel nacional, o sea, en todo Estados Unidos, está recibiendo las órdenes para procesar pedidos. Ahora, era tal el volumen y la demanda de ventas que exigían que era muchísima presión lo que le imprimía ese tipo de modelo de negocio, pero a ellos no les quedaba alternativa y decían, bueno, o sea, si queremos hacerlo, tenemos que ir por ello. Ahora, por supuesto que no fue nada más de que Jamie fuera a QVC y tocara la puerta para decir, oye, dame la oportunidad de vender y listo. No, por supuesto que no. Ella también obtuvo rechazo tras rechazo y fue hasta después de un año en que a ella le dicen, ok, ¿sabes qué? Bueno, está bien y le dan como todos los requisitos que tiene que cumplir y también como las políticas de qué iba a suceder si no se vendía. Ellos estaban obligados a incluso dar el producto y tal cual, o sea, regresarse con todo lo que no se vendió, si no se vendía nada, regresar con todo ese producto y además ellos tenían que pagar a QVC por ese tiempo que estuvieron al aire. Y imagínate, todo esto definitivamente a ella le generó demasiado estrés, incluso dice que cuando le dieron esa oportunidad finalmente de hacerlo, pues estaba tan nerviosa que por una semana estuvo yendo todos los días al estacionamiento de las instalaciones y en un carro rentado iba y se quedaba afuera como para tratar de procesar qué sería el pasar por las puertas principales del corporativo y entrar pues ahora sí que con sus productos y con su idea. Porque a ver, si nos ponemos a pensar tú y yo, imagínate, o sea, masticar un poco eso, cómo es tan fuerte de que tú tengas un sueño o tengas una idea y simplemente, o sea, tener esa fortaleza para decir, ok, todo el mundo dice que no sirve y todo el mundo dice que no y que no es un producto viable y que no va a obtener ventas y cómo sobreponerte a todo eso y decir, ¿sabes qué? Sí y ¿sabes qué? Sí va y tener esa fortaleza para, pues para entrar y hacerlo, ¿no?
Y ella estuvo yendo tal cual, o sea, dice que, bueno, pues a veces ya no dormía, estuvo subiendo de peso y tenía demasiado estrés por todo esto que estaba presentándose. Pero tal cual en esta historia de resiliencia, Jamie te dice que, bueno, después de eso llegó el gran día y ella va a QVC y lleva como sus productos, pero antes de ello le indican que, bueno, cuáles van a ser los modelos que van a presentar el producto y tal, y cómo va a ser tal cual el minuto a minuto, y le recomiendan y le dicen los expertos tal cual del canal que normalmente es un determinado tipo de modelos, que estas chavas más o menos le dan como el esquema de cómo se hace y cuáles son las mejores historias de éxito que venden este determinado tipo de producto. Pero ella se sorprende muchísimo porque dice, a ver, o sea, yo no quiero que una chica que no tenga ni siquiera problema de rosácea o ningún problema de la piel sea quien vaya a presentar el producto a los televidentes. Entonces dice, no, ¿sabes qué? O sea, lo vamos a hacer diferente y yo me voy a mostrar directamente en el programa con tal cual, o sea, con la cara completamente fuera de maquillaje y limpia para que vean cuál es el problema de la piel y cómo es diferente con el producto una vez que se aplique. Y bueno, todo el mundo le empezó a decir igualmente, oye, pero ¿sabes qué? Esa no es la fórmula para el éxito, no está probada y normalmente no es con el tipo de persona que la gente en televisión está acostumbrada a verlo y que puedan comprar tu producto. Y nuevamente las dudas, las inseguridades de pues que la gente experta le estaba diciendo cómo hacer las cosas y ella con su idea disruptiva definitivamente no sabía si tal cual pues iba a fracasar al 100%, pero finalmente dice, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y se va con todo. Y entonces muestra, tal cual se muestra directamente en televisión con la cara, tal cual con el problema de la rosácea y muestra cuáles son sus cosméticos, los beneficios que ofrece el producto a la gente. Y esos 10 minutos dice que se le parecían horas y que a ella, bueno, sentía que se le iba, pero horas cuando en realidad eran segundos que avanzaban y avanzaban. Y dice que tal cual, o sea, las pantallas iban mostrando si había órdenes de venta. Y total, pues ella dice entre que estar promocionando los cosméticos y tal cual, para no hacerte el cuento largo, finalmente resulta con éxito y completa el objetivo de las ventas en esos 10 minutos. Y de ahí en adelante la historia fue otra completamente diferente porque QVC le empieza a dar por los siguientes años 10 minutos y demasiado tiempo aire para que ella hiciera las ventas de sus productos. Así que aquí es donde realmente empieza a florecer It Cosmetics, empieza a tener éxito y realmente pues diferentes distribuidores uno a uno le empiezan a decir que sí a los productos de It Cosmetics y le empiezan a comprar. Ahora, ese aprendizaje, por eso el persistir, ser persistente, continuar pese a los obstáculos, eso es algo que yo también te vengo diciendo por acá en los videos. Cuando encuentres un obstáculo en tu vida o si tienes algún problema personal, no te rindas y sigue. O sea, porque la vida no se va a acabar ahí. Es importante que tomes cartas en el asunto, que lo trates de mirar desde otra perspectiva y que a lo mejor tú y yo digamos, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto, no? O sea, ¿cómo lo vamos a organizar? ¿Cómo le vamos a dar la vuelta para que simple y sencillamente sigas en tus sueños, sigas en tus proyectos? Porque eso es lo más importante. Ahora, de ahí me voy al tercer aprendizaje o la tercera y última, no menos importante lección, es la lección de cuál es tu mentalidad. Y en ese sentido también te he hablado acerca del mindset, de la forma en cuál es la narrativa, cuáles son tus pensamientos, lo que te dices todos los días, dependiendo de las situaciones que te vaya presentando la vida. En el caso de Jamie, pues ya después de haber sido exitosa en QVC, por supuesto que incluso hasta un inversionista del pasado que la rechazó terriblemente, incluso diciéndole que una persona como ella, con el físico que tenía, no iba a ser capaz de vender a ese tipo de producto y que fue
súper rudo, después tuvo que modificar esas palabras porque resulta que mientras ella comenzó y siguió haciendo las ventas de su producto, fue tal la aceptación del público que empezó a despertar interés en casas serias, muy serias, como por ejemplo L'Oreal. Y aquí es en donde empieza a tener Jamie sus primeras interacciones con la marca. La It Cosmetics empieza a crecer muchísimo, incluso empieza a tener como aspiraciones de volverse una empresa internacional y venderse globalmente, y aquí es donde entonces L'Oreal hace sus primeras interacciones, establecen un primer contacto y de ahí ya el resto fue historia, porque en esa mentalidad de seguir pese a los obstáculos, de ser persistente, de superar el rechazo y de simplemente enfocarse en la idea y el para qué, el famoso why, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Para quién estoy haciendo eso? Pues aquí definitivamente L'Oreal se enamora de ese producto y dice, ¿sabes qué? Reconocen cuáles son los beneficios que It Cosmetics estaba llevando a la gente y además, ¿por qué no? Ya era muy evidente que el producto se estaba vendiendo en todo Estados Unidos y es cuando toman la decisión de hacer la propuesta a Jamie para comprar It Cosmetics por 1.2 billones de dólares. Y eso fue algo súper increíble y creo que más allá del antes y el después, o sea, de decir, bueno, como alguien como yo, que decía Jamie, alguien como yo, que una chica de California con simples ideas, con ciertos sueños, cómo después ver años después cómo eso rindió fruto y cómo ahora estaba en una situación completamente increíble que una de las cosméticas más importantes a nivel mundial iba a comprar su empresa por 1 billón de dólares. Y definitivamente, pues, aunque fue un sueño hecho realidad, te diría que lo más importante de toda esta historia y de lo que vas a encontrar en el libro, que te recomiendo que lo leas porque está mucho más extenso, yo solamente te estoy dando el resumen, pero vas a ver que estos aprendizajes que te comparto hoy son increíbles porque los puedes poner en práctica en tu propio desarrollo, en tu propia toma de decisiones y ya sea que estés en un empleo y estés tomando la decisión de querer desarrollarte y moverte hacia otra posición dentro de la empresa donde estás, o bien que seas un emprendedor y como empresario estés tomando decisiones de si vas a abrir un negocio o vas a ampliar tu marca o vas a vender otro tipo de productos. Es importante que todo esto, al ponerlo en práctica, te ayude para tener una vida mejor y con mayor éxito, tanto personal como laboral. Así que, bueno, pues espero que te haya gustado la historia de Jamie Kern Lima y su libro Believe It. Léelo y pues espero que toda esta información te sea de utilidad. Nos vemos pronto y que tengas un excelente día.